factor de transcripción relacionado con la obesidad. Como que quiere. El gen de IRC1, el sustrato receptor de la insulina, que es una variante de glicina 972 arginina, se asocia perfectamente bien y es un buen marcador de asociación para diabetes tipo 2 en mexicanos. Esto lo hicimos en con muestras de la Encuesta Nacional de Salud 2000 y también hicimos otro estudio comparativo con muestras del DF y de Guerrero y vimos que es un buen marcador genético para diabetes tipo 2 en población mexicana. El otro, y aquí de manera muy simplificada, muestro de este genoma, de este escaneo en todo el genoma, donde se analizaron 500,000 señales en todo el genoma de 1,300 individuos con diabetes tipo 2, bueno, casi 1,000 pacientes y 343 controles, y quiero llamar la atención de ustedes de estas señales. 3 para diabetes tipo 2, en ese momento todavía no para índice de masa corporal. Para HDL, 4 señales, para LDL, 2 señales y para triglicéridos, 1. Entonces, en este estudio, que es más complejo de lo que estoy diciendo, se encontraron regiones donde se ven asociados a diabetes tipo 2 y que empatan con los estudios que previamente se han hecho en europeos. Pero también identificamos algunas regiones que no se han mostrado como asociadas a diabetes tipo 2, y lo más relevante y lo más alarmante ha sido encontrar regiones asociadas a HDL, LDL y triglicéridos asociados a síndrome metabólico. Esta tecnología ahora no me está funcionando bien. Entonces, vean estas conclusiones a las que hemos llegado. Por ejemplo, identificamos una región asociada a triglicéridos cercana al gen ApoA5 y este se localiza en el cromosoma 11. También identificamos estos genes. Los nombres, no se preocupen, a veces ni uno mismo se lo sabe, pero son factores de transcripción, señales a nivel de páncreas que están involucrados en la acción y en la función pancreática. Identificamos regiones en donde, como les comentaba, no se habían identificado, pero que son relevantes para diabetes tipo 2, y algunos señales, como el CIT, que todavía no se ha identificado o se ha tomado como un gen importante para diabetes tipo 2, pero que aquí lo estamos viendo. Entonces, tenemos, fíjense, por primera vez un escrutinio o un escaneo en pacientes mexicanos publicado. Estamos por publicar un trabajo sobre dislipidemias, pero lo más impactante y lo más para nosotros ilustrativo es que de los 46 genes, ni el 10% se ha visto en nuestra población. ¿Por qué? Porque genéticamente somos diferentes. Esto ha sido muy difícil convencer a la comunidad científica sobre estas discrepancias. Es más, publicamos, por ejemplo, también un trabajo en niños, en donde vimos que TCF7L2, que se asocia perfectamente a diabetes tipo 2, en niños confiere protección. Y para entender ese significado tendríamos que seguir a los niños a lo largo del tiempo y saber si presentan o no diabetes en la vida adulta. Otros genes, como FTO, que lo estudiamos en niños, al menos las variantes que estudiamos, no se asocia a obesidad infantil. Y diríamos, ¿y por qué si es el gen más significativo para obesidad? Ahí está la gran interrogante y la gran tarea que tenemos. Pues esto no. Entonces, ¿por dónde estamos enfocando nuestro interés? Diabetes tipo 2, síndrome metabólico. Ya tenemos estos marcadores, pero no nada más tenemos que ver la parte genética y las variantes de un solo nucleótido. Es necesario ver también la parte metabólica de los lípidos, la parte de inflamación, y lo hacemos, estudiamos citocinas proinflamatorias, estudiamos la expresión de los genes inflamatorios, estudiamos genes de inmunidad innata, estudiamos el estrés oxidativo, algunos dicen oxidante,
pero también lo estudiamos tanto en la parte bioquímica como en la parte genética y factores de coagulación. ¿A dónde queremos llegar con toda esta propuesta? Queda claro, como les decía yo, que somos un mosaico genético en donde algunas poblaciones del país tienen un componente amerindio muy alto, algunas un componente europeo también muy alto, y como demostramos, y como se ha demostrado, el mejor marcador para diabetes tipo 2 viene siendo TSF7L2, que independientemente de su ancestría, es decir, si usted es muy europeo o es muy amerindio y tiene diabetes, se asocia a diabetes tipo 2. Recientemente y mañana se recibe un alumno de maestría en donde vimos que TSF7L2 se asocia a isquemia silente con un valor muy significativo. Estamos ya en proceso de elaboración del manuscrito. ¿Y qué es por dónde queremos ir con este panel? Nada más que jale esto. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor, que no sirve el señalador? Entonces, tener marcadores de acuerdo a la ancestría que se asocien más a nuestra población como ABCA1, como IRS1, genes como los que están más abajo, el KCNQ1, CDKN2A, 2B, factores hepatonucleares, y compararlos con lo que ya se ha publicado en los europeos, en donde hay más de 46 genes candidatos para diabetes tipo 2. Este trabajo ha sido posible con un grupo multidisciplinario. Pongo la unidad de bioquímica, pongo a la Fundación IMSS y la Fundación Gonzalo Rerronte, que me faltó aquí, los colaboradores de la Universidad de Toronto, el doctor Esteban Parra, fundamentalmente, del Instituto Pasteur, donde con el doctor Frogel hemos hecho estudios de replicación y nos ha llevado muchas discusiones para entender la arquitectura de los genes que se presentan en México, Salud Pública con la doctora Ana Isabel Burguete y todo su grupo, y con el CIPSTAT, con alumnos de posgrado y con el doctor Jaime García Mena. Entonces todo esto nos queda claro que hay que estudiarlo, hay que entenderlo, y muy probablemente en el futuro tengamos marcadores, un panel de marcadores predictivos para diabetes tipo 2, para alteraciones metabólicas o para complicaciones. Ahí es donde estamos metidos, y para poder entenderlo, como presenté en la diapositiva inicial, necesitamos participar grupos multidisciplinarios. Entran los epidemiólogos, los nutriólogos, los psicólogos, médicos internistas, biólogos moleculares, químicos, etcétera, porque solamente así se pueden entender estos problemas metabólicos, en donde pongan toda la información que rodea al individuo y entonces compararla con la parte genética. Y por último, esto o de plano no. Por último, quiero invitarlos, y gracias doctor González por permitirme, quiero invitarlos a un evento que se va a celebrar el próximo mes, del 4 al 7, que va a ser el primer Congreso Internacional de Ciencia e Innovación en Diabetes. Van a participar investigadores de la talla del doctor Jaakko Tumileto, de Finlandia, van a participar investigadores del Broad Institute de San Antonio, mexicanos por supuesto, en donde se abordan las partes o los temas genéticos, bioquímicos, metabólicos, y va a ser muy importante que ustedes tengan el tiempo y el interés para participar y para estar en este evento. Con este panorama quiero que quede al menos una inquietud sobre el interés de la parte genética y lo complejo que ha resultado y lo poco que hemos avanzado todavía nos falta mucho por recorrer, en donde así como hicimos el escaneo en todo el genoma, ahora estamos muy interesados en empezar a secuenciar. Por supuesto que no es fácil, se requiere mucho dinero, se requiere mucho esfuerzo, pero lo que sí es importante y es fundamental es conocer la parte genética del mexicano, que como se ha demostrado con un par de estudios
es que tenemos marcadores que solamente se asocian para latinos y que no van a replicar en otras poblaciones. Entonces, de ahí los invito, y sería parte también del interés que todos sumáramos esfuerzos para realizar proyectos multidisciplinarios en donde todo mundo tiene cabida. Y por supuesto el doctor González, con esa inquietud y con ese liderazgo que tiene, también es bienvenido a estos proyectos en donde afortunadamente tenemos la infraestructura, tenemos los recursos y tenemos el interés de conocer la parte genética de las enfermedades complejas. Muy buenos días y muchas gracias.